Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 2. Capítulo 12. Despertando al amanecer, los nuevos reclutas harían el entrenamiento de la mañana durante aproximadamente 2 horas. Después del desayuno, realizarían varios trabajos dentro de la orden de caballería y, dependiendo de la situación, patrullarían por la ciudad siguiendo a sus mayores como patitos. Y después del almuerzo, no harían nada más que entrenar. Cuando era hecho, era un horario bastante difícil. Ya habían pasado más de 2 semanas desde que había continuado con este estilo de vida, pero no había habido cambios con Harold. Esto era cierto tanto para él mismo como para su entorno. Para empezar, con respecto a la resistencia o la capacidad en el entrenamiento, no tuvo problemas. No importa cuánto se movió, no se encontró su límite de resistencia y pudo terminar cualquier entrenamiento sin importar de qué se tratará. Por otro lado, debido a su boca que continuaba arrojando comentarios precipitados hacia su oficial superior como si no tuviera idea sobre el concepto de TPO, era problemático ya que los suplementos seguían siendo agregados a su menú de entrenamiento. Aunque tenía un cuerpo que podía completar fácilmente el entrenamiento aumentado, pensando en cómo la impresión del instructor sobre él se arrastraba por el suelo, tenía miedo todos los días pensando que se le podría pedir que se fuera pronto. Era como siempre con su entorno, donde sus contemporáneos lo evitaban y siempre estaba atrapado por la fuerza anti-Harold. Por cierto, él no sabía mucho sobre sus compañeros de cuarto. Esto fue porque siempre estuvo entrenando durante su tiempo libre debido a que no podía soportar el silencio en la habitación. Se había transformado completamente en una habitación que solo usaba para dormir. Es decir, aparte de que sus relaciones humanas estaban en una condición devastadora, no hubo problemas fatales particulares por el momento. Y así, hoy, cuando iba a almorzar en preparación para el entrenamiento de la tarde, lo llamaron bruscamente a la sala del instructor. Cuando Harold, lleno de inquietud, fue hacia la habitación del instructor pensando, de ninguna manera, en verdad voy a ser despedido, sin ningún prefacio, le informó el instructor. Harold, tomarás el examen final del curso básico de entrenamiento. ¿El examen final? Está bien. Si tiene éxito, se graduará abiertamente de un nuevo recluta y se alistará. Pensando, ahora que lo pienso, había algo así en el código que consolida las reglas de la Orden de Caballeros, excavó en sus recuerdos borrosos. Si ese recuerdo era correcto, solo aquellos que se habían alistado por más de 1 año estaban calificados para tomar el examen final del curso básico de capacitación. Pensé que todavía no había pasado ni 1 mes desde que me alisté. Parece que el flujo de tiempo es diferente aquí. Es un caso excepcional esta vez. Se ha juzgado que su fuerza ya ha superado con creces los límites de los nuevos reclutas. Eso ya se sabía en el momento del examen de inscripción. Bueno, te elogiaré por tu juicio para hacer un caso excepcional. Incluso hacia su oficial superior, hablaba de una manera condescendiente como si fuera natural. Para Harold, no pudo evitar pensar que era un misterio porque todavía no lo habían echado con esa loca actitud suya. Y también estaba sorprendido por el repentino examen final. Pero no dudó en tomarlo. El puesto oficial de Harold en la obra original era desconocido, pero pensando que algunas veces llevaría a sus subordinados, se podía suponer que tenía una posición importante. Harold no tenía ningún interés en la posición, pero no perdería nada si podía moverse libremente en cierta medida. El examen final es en unos pocos días. El contenido será informado el día del examen, pero haga sus preparativos para ir en una expedición. ¿Eso es todo? Sí, eso es. Te deseo buena suerte. No tiene sentido desear. Porque el resultado es obvio. Hacia el estímulo del instructor, ni siquiera dijo honestamente, haré todo lo posible. Con esto, si él fallara, se convertiría en el hazmerreír. Harold renovó su convicción de al menos esforzarse por ser sincero en sus acciones. 4 días después de eso, rápidamente, llegó el día del examen final. Mientras se ponía la ruidosa armadura que también simbolizaba la Orden de Caballeros, procedió paso a paso. Bañado por la luz del sol que venía del sol que estaba casi directamente sobre su cabeza,
había 9 sombras. Era una composición de Harold y las 4 del escuadrón de Cody, 2 líderes de pelotón, un comandante de la compañía y su ayudante. Si el contenido del examen se resumiera, sería un entrenamiento de campo. Actualmente, estaban en el medio de la marcha hacia su destino. Esto también era parte del entrenamiento y aproximadamente habían continuado caminando durante aproximadamente 3 horas. ¿Cómo está Harold? Estás empezando a cansarte. Mientras movía silenciosamente sus piernas hacia adelante, una voz vino desde atrás. En lugar de preocuparse, ese tono contenía intenciones de burlarse de él. Sido, que era el dueño de esa voz, no parecía estar cansado. Si me ves así, ve a ver a un médico. Pero puede que ya sea demasiado tarde. ¿No estás bastante tranquilo? Como se esperaba de haber participado en expediciones de subyugación en su territorio. ¿Por qué lo sabes? La última vez también. ¿Última vez? ¿De qué estás hablando? No te hagas el tonto. Sabía sobre Erika. Ah, la prometida de Harold Kun. Cody enfatizó la parte de la prometida. Harold había cavado su propia tumba. Fue una tontería por su parte mencionar eso. Sintiendo sospechas de que Cody hubiera obtenido información sobre él por alguna razón, Harold, que se encontraba en una situación desfavorable con Cody en el frente y Sido en la parte posterior, guardó silencio. Fue el llamado retiro táctico. Sin embargo, recibió una persecución de una dirección inesperada. Eso es interesante. ¿Stokes-kun tiene una novia? Era el comandante de la compañía de pelo lateral, Sakrit, para quien el traje parecía ser más adecuado que la armadura. Detrás de esa apariencia de burócrata de élite, tal vez le gustaba este tipo de tema. Y debido a que Sakrit lideró el tema, todas las miradas se concentraron en Harold. Francamente hablando, ya estaba acostumbrado a esto, pero, aún así, no se sentiría bien si simplemente lo ignorara. Sí, entonces. Sin poder negarlo diciendo que era solo una fachada, en el instante en que respondió, la tensión se disparó. Especialmente el asistente, cuya cara se puso rígida de inmediato. Como se esperaba, hablar informalmente con un comandante de la compañía podría no haber sido permitido. Resignándose a aceptar la amonestación aquí, se preparó y esperó los gritos. Pero, lo que regresó fue una débil voz vacilante llena de tristeza. ¿Es así? ¿Es así? Incluso un niño 20 años menor tiene una novia, pero cuando se trata de mí. Sakrit comenzó a murmurar algo. Cody y los 2 líderes del pelotón estaban observando esa situación, donde el asistente estaba tratando de animarlo con un «va a estar bien», mientras trataba de reprimir su risa. Parecía que la culpa no era de su actitud irrespetuosa, sino que había pisado la mina de Sakrit. Mientras pensaba en cómo los miembros de la Orden de Caballeros que no tenían amantes parecían tener la misma reacción, Harold miró a Aileen. «Te destruiré». En el momento en que sus ojos se encontraron, se lo advirtieron. No estaba seguro de lo que ella destruiría, pero estaba siendo bastante irracional. Era un comportamiento donde él podía entender por qué ella no tenía novio. No importaba qué parte del cuerpo, ya que sería insoportable destruirlo, se volvió hacia adelante y se concentró en caminar. Pero eso también fue interrumpido pronto. 2 Hammer Treants. Se están acercando en esta dirección. Robinson levantó la voz. Cuando miraron, los árboles de unos 5 metros de alto usaban 2 ramas del grosor de sus troncos como muletas y se acercaban cada vez más. Naturalmente, no eran vegetación normal. Hammer Trent era un monstruo en forma de árbol. Las enormes ramas que se usaron para el movimiento también se balancearon como garrotes para destruir a sus oponentes, defensas y todo, por lo que se les dio el prefijo con la palabra martillo. Dado que había cosas como ojos y boca en sus troncos, también se les llamaba árboles con rostro humano. Sin duda, eran plantas, pero era posible que depredaran a los animales usando sus bocas y los convirtieran en alimento. No había excepciones, incluso cuando los humanos eran sus oponentes. Parece que somos los objetivos. Como todavía hay un poco de distancia, podríamos escapar, pero si bajaran la colina detrás de nosotros, la autopista está allí. Entonces deberíamos traerlos aquí abajo. Stokes-kun, tú.
no me pidas que retroceda, ¿está bien? Harold declaró su intención de luchar mientras lo interrumpía. Encontrar Hammer Treants fue inesperado. No tendrá ninguna influencia en los resultados del examen. ¿No lo hará? Pensando que, dado que se trataba de entrenamiento de campo, lidiar con situaciones inesperadas como esta también era parte del examen, y decidir ir a por todas resultó contraproducente. Dicho eso, no se vería bien si se retirara ahora. Y también, Harold todavía guardaba rencor contra los Hammer Treants por romperle las costillas. Fue justo para un partido de venganza. Como me importan los puntos. Ese es mío. Entendido. Por las dudas, enviaré a Lucas y Selim para que te respalden. No te fuerces. Con la orden de Sakrit, se separaron en dos direcciones con Harold y los dos líderes del pelotón en uno y el resto en el otro. Los Hammer Treants también fueron atraídos por esos movimientos y se separaron. Fue una oportunidad para aplastar a todas y cada una de las personas. Estaremos detrás de ti. Puedes luchar sin preocupaciones. Estoy deseando ver esa fuerza rumoreada tuya. Pero tan pronto como lo encuentre peligroso, inmediatamente retrocede, ¿está bien? Originalmente, es un oponente muy apremiante para los nuevos reclutas. Lucas y Selim alentaron a Harold dándole palmaditas en la espalda. Eran personas mayores extremadamente confiables. Ahora que lo pienso, esta gente no tiene hostilidad hacia mí. Eso me ayuda. Pero la persona misma tuvo suficiente complacencia para pensar en tales cosas. Aunque lo llamó una venganza, no sintió ninguna emoción en particular. Incluso durante ese día en que fue herido, si no hubiera tratado de proteger al soldado, hubiera sido un oponente que podría haber derrotado sin demasiados problemas. Mucho menos cuando ocurrió una situación inesperada durante el examen. Quería derrotarlo rápidamente sin perder tiempo innecesariamente. Sin siquiera sacar su espada, caminó hacia ella con pasos firmes como si estuviera dando un paseo. En contraste con él, el Hammer Treant cambió al ataque. Levantó su martillo de rama derecha y golpeó hacia Harold. ¡Doggone! Con un sonido fuertemente destructivo, una nube de polvo se levantó y la tierra tembló. Harold evadió ese ataque saltando. Pero con él flotando en el aire, se convirtió en el blanco perfecto. En un instante, el martillo izquierdo atacó a Harold. Fue un momento en el que no pudo evitar un golpe directo. Pero Harold dio un giro rápido en el aire y con su pierna derecha vestida con algo que parecía un aura violeta, pateó el martillo atacante. Artillery Kick. Similar a Heavy Palm Knack, era una técnica de ataque pesado en combate sin armas. Era una habilidad de patada también llamada como Axe Kick entre los jugadores. Originalmente, el Artillery Kick era una habilidad que se insertaba en medio de un combo, pero a diferencia de Heavy Palm Knack, su poder era razonablemente alto incluso cuando se usaba solo. Pero, aún así, dado que el alcance del ataque fue breve, no se usó mucho por sí solo. Por cierto, no sabía muy bien cuál era el efecto violeta que se generaba en el juego, pero como aparecía naturalmente incluso cuando pensaba que no, se convenció a sí mismo de que era algo así. La rama dura del Hammer Treant y la pierna derecha de Harold chocaron. Fue una colisión entre Harold, que pesaba unos 50 kilogramos, y el Hammer Treant, que pesaba unos cientos de kilos. El nivel de las masas era demasiado diferente y normalmente pensando, el más ligero saldría volando. Pero incluso aceptando eso, los personajes de la obra original eran existencias que sus oponentes sentirían que producirían resultados que eran irracionales. En el momento en que chocaron, un sonido agudo resonó. El que fue derrotado fue el Hammer Treant. No solo eso, sino que con un ruido sordo, el borde de la rama fue enterrado en el suelo. El martillo fue aplastado, y en la parte que había sido pateada, la corteza fue arrancada. Lucas y Selim miraban esa escena aturdidos. Incluso los otros que habían estado luchando contra el otro Hammer Treant estaban boquiabiertos ante esta escena, pero por ahora le daban una mayor prioridad a derribarlo. Usando el martillo enterrado como un punto de apoyo, Harold se acercó y después de finalmente sacar su espada de la funda, la apuñaló profundamente en la boca del Hammer Treant. Y luego, sin siquiera darle tiempo de gritar de dolor, Harold terminó la pelea. Flamesword.
Las llamas estallaron en la espada que Harold estaba agarrando. Pero el dolor de su interior se quemó directamente. Para el Hammer Trent, duró solo por un instante. Harold cortó recto hacia arriba con la espada aún en su boca. Debido a eso, el martillo Trent fue cortado a la mitad desde el interior por la espada en llamas y fue quemado hasta la muerte. El cuerpo de cerca de 5 metros de altura se separó en dos partes y, en un abrir y cerrar de ojos, se envolvió en llamas. Mientras ardía, el Hammer Trent cayó al suelo. Fue una batalla que no duró ni un minuto. La pelea fue literalmente una muerte instantánea. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.